van a estar el colectivo Fundación Alas Abiertas, les decía, Restaurando México, y además va a estar Atlas Free y la Asociación de Municipios de México. Para el día miércoles, una vez que regresan nuestras compañeras, vamos a tener aquí el foro en la Cámara de Diputados. Está invitada ya la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, varios colectivos, y como les había señalado, el propósito es visibilizar, que la gente sepa que este es un problema que está aquejando al mundo, que en el caso de México ocupa el tercer lugar por debajo de lo que es el narcotráfico y el huachicol. Existe el tráfico de personas, la trata de personas, que está afectando a muchas adolescentes que a través de las redes sociales son enamoradas, son engañadas, son persuadidas. No se puede configurar fácilmente el delito, por eso es que solo el 6% denuncian. El presidente, como ya lo habíamos comentado, emitió un decreto para que sea comparado con secuestro y se persiga de oficio. Sin embargo, lo más importante para nosotros es que se visibilice, que la gente sepa que es un problema que existe, que estén alertas a las redes sociales, a estos mecanismos de enamoramiento que hacen que la gente se ilusione, tanto adolescentes, mujeres en un 85%, 15% son adolescentes hombres, pero que está afectando verdaderamente de manera dramática al turismo, sobre todo. El 20% del turismo es turismo sexual aquí en las playas de México. Está afectando a las migrantes, que son también enganchadas, extorsionadas, explotadas. Entonces es un tema que es del mayor interés para Morena dentro de la agenda de una sociedad libre de violencia, especialmente para las mujeres. Esta parte que tiene que ver con la trata de personas es también sustancial, es para nosotros importante, y por eso es todo este trabajo en primera instancia de socializarlo, de visibilizarlo, de crear una conciencia social y que eso permita tener mayor información. Por eso los medios de comunicación son un instrumento fantástico para poder sensibilizar, socializar sobre este problema que está aquejando a nuestro país y de manera especial en algunos estados de la República y municipios. Ese es el tema principal. El que se va a realizar aquí en la Cámara de Diputados el próximo miércoles va a dar inicio a las 10 de la mañana y va a concluir a las 2 de la tarde. Y después me han comentado los presidentes de las comisiones de igualdad de género y derechos humanos, ellos realizarán otra especie de parlamento abierto para poder continuar con este proceso de visibilización y también para comentar, enriquecer, robustecer las iniciativas que están ya dictaminándose. Estoy a sus órdenes, cualquier pregunta. Margarita Nicolás. Margarita. Hola, diputado, buen día. Preguntarte sobre este tema de la trata, ya sea jóvenes, adolescentes, bueno, menores de edad casi en su mayoría, y que también para las autoridades de toda la República Mexicana, no nomás de la Ciudad de México o de Puebla, que sabemos que allí hay un gran tráfico de mujeres que se las llevan de Puebla a Tlaxcala y después las exportan a alguna ciudad de los Estados Unidos. Y en ese caso, en la Ciudad de México hay corredores, sobre todo aquí en el primer cuadro de la ciudad, en Tlalpan, que pues son adolescentes las que están ahí pues siendo explotadas. Entonces, si no hay denuncia, ¿cómo puede la autoridad intervenir a sabiendas de que eso es trata de personas que van y las traen engañadas de los pueblos, y también ellos están bajo amenaza casi de muerte? ¿Cómo hacerle para que en la Cámara o en el Congreso más bien se pusieran de acuerdo todas las fracciones y por lo menos se pusiera un lineamiento para tipificar este delito? Porque no solamente es un consumo interno, sino algunas redes las traen sobre todo de Europa a estas muchachas también engañadas, o de Colombia, de Argentina, pues para que se pudiera realmente hacer algo, porque pues todo queda en buenas intenciones y no procede nada. Incluso el turismo sexual infantil, que cada día está peor, y tampoco las autoridades hacen nada, y los papás tampoco, porque no hay cómo ir a denunciarlos. ¿Hasta qué
punto, el fondo de dónde tienen que llegar para que esto realmente se combata y no queden buenos deseos. Y ya entrando en materia política, me gustaría saber cómo va lo de los conversatorios, cuáles han sido los avances que se tienen para ir a difundirlo a las universidades, como el programa que ustedes tenían. Y preguntarte si por tu parte no hay temor que algún diputado muy abusado, muy listo, pudiera decir que tú también estás utilizando la Cámara de Diputados, los recursos como coordinador y luego como aspirante a la candidatura. Que me dejen que yo hacer la cooperacha. Que son 20 millones diarios lo que te gastas por utilizar el podio, las luces, el micrófono y convocar a los reporteros. Gracias. Pues entonces llevo ya 4 años haciéndolo, voy a responder Raúl. Sí, ya son 4 años como coordinador del grupo parlamentario, y cuando convocamos este tipo de reuniones, pues es para hablar de la agenda legislativa, no la personal, la del grupo parlamentario. Y hemos dado una amplia difusión, como nunca, a los procesos de discusión legislativa en materia de Guardia Nacional, en materia de reforma electoral, a la ley de la industria eléctrica, la ley minera, la reforma constitucional en materia eléctrica, outsourcing, las AFORES, toda la agenda que tiene que ver con un México libre de violencia en contra de las mujeres, el presupuesto, la ley de ingresos. Pues es una agenda permanente, el gran debate que hubo en aquella minuta que envió el Senado para hacerle modificaciones y reformas a la ley del Banco de México. Entonces yo he estado ocupando este podium desde hace, ¿cómo se llama? ¿Atril o podium? Atril. Llevo 5 años saliendo de la Junta de Coordinación Política. Entonces, si no declaro, se va a enojar Mago, y ustedes también dicen que soy sangrón, payaso. No, mire, el otro forma parte de la política, así es. Si no declaro malo, si declaramos mal, entonces eso forma parte ya de la chamba. Son prerrogativas inherentes al cargo, todos los comentarios que se suscitan alrededor de este proceso que está viviendo todos los partidos políticos, las coaliciones en los estados, al menos 9, y quienes también aspiran a ocupar un cargo como legisladores, sea senadores o diputados federales o en los congresos locales. Con relación a las acciones, el día precisamente el propósito de esta cumbre mundial es encontrar cuáles son, además de facilitar en los códigos penales de los países los mecanismos de colaboración y detectar a estas redes de delincuentes que efectivamente son también organizadas, que son transnacionales. Por eso lo puntualizaba. Están por encima, incluso en algunos lugares, de lo que es el tráfico de drogas, o en el caso de México, del huachicol, y afecta de manera importante las playas y el turismo internacional. Y no solamente este tráfico de personas, esta trata, explotación, corrupción de menores que se da en contra de jóvenes, madres de familia, adolescentes y niñas en algunos casos, porque lo hay. Y en Puebla, qué bueno, por ejemplo, que ya detuvieron poco a poco, como diría Lidia Cacho, de gota en gota, pero ya van 4, que más allá de la tortura, que es criticable, lamentable en todos los sentidos, en contra de ella, lo que ella descubrió, que fue valiente, que la tiene en el exilio precisamente por las amenazas que ha recibido de estas bandas. Sabemos perfectamente la connotación de lo que estamos diciendo, porque si a ella le sucedió, es que descubrió una verdadera banda de tráfico de personas, de corrupción de menores, que estaba azotando al país, y que, repito, ya tiene a 4 que participaron de manera directa o indirecta, entre ellos el Precioso, que ya está en la cárcel afortunadamente, y quienes favorecieron a eso, que era el entonces director de la Policía Judicial. Lo que vamos a esperar, derivado de la cumbre mundial, es cuáles van a ser las acciones y los mecanismos de coordinación, de colaboración, tanto entre gobiernos, entre instancias legislativas, las cámaras de los diferentes países que van a participar, y también en términos de los colectivos, porque también están acudiendo colectivos para que podamos construir una sinergia y juntos
lo vamos a abordar el día miércoles, en la que vamos a perfilar las acciones legislativas que ya están trabajando Juanita Guerra, la diputada Julieta Vences y Olimpia Tamara, y por otro lado, lo que está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las conclusiones que deriven de la Cumbre Mundial en Washington el 27 y 28. Diputado, no para puntualizar, el hecho de que haya autoridades estatales, municipales, incluso a nivel federal, protegiendo estas redes, obstaculiza hasta dónde que se pueda realmente llegar a fondo de esta situación, porque en el caso que se sabe de Mario Marín, pues él estaba implicado en esta situación, y cómo investigar cuando son parte de estas redes. Pues fue la valentía y el rigor de investigación, y también acá es un llamado, todo este ejercicio es un llamado a toda la sociedad, pero principalmente a las autoridades. Normalmente en los estados se voltean ante este tipo de problemas, voltean la cara. Creo que los estados deben de incluirlo en su agenda, tienen que hacer una revisión puntual. Los estados, con la participación de la sociedad, con la participación de colectivos, con la participación de legisladores, pero sí merecen en los estados hacer una revisión. Yo tengo un estimado, de acuerdo a lo último que registró la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las encuestas de percepción, son más de 3.800 los casos, pero solo el 6% se denunciaron. Y sentencia, solamente hay 2 con relación a ese tema, entonces 2%. Entonces son cifras verdaderamente que deben preocuparnos, pero la cifra negra es por arriba del 100%. Si lo que no se puede denunciar, que no se sabe, sea por miedo, por extorsión, por amenazas, y las amenazas incluyen, para el caso de las que fueron enganchadas con el enamoramiento sutil, las amenazas las hacen extensivos si no trabajan para sus pequeños hijos. Entonces es un asunto verdaderamente delicado, y por eso nosotros el énfasis, cuidando todo de tal manera que esto sea un asunto de la sociedad, y en el caso de nosotros una prioridad en la agenda legislativa. Sí me comprometí, primero por convencimiento propio, pero también así me comprometí como coordinador con mis compañeras diputadas que, repito, están saliendo y regresarán el día miércoles. Laura Brujes, Radio Fórmula. Buenas tardes, diputado. En primer lugar, preguntarle sobre el presupuesto, cómo han avanzado, ya tienen fechas, a qué rubros le van a dar prioridad, bueno, teniendo en cuenta que es el último para el ejercicio 2024. Eso por un lado, y por el otro lado también preguntarle sobre este pronunciamiento que hicieron diputados de diversos grupos parlamentarios sobre una reunión o citatorios que le han hecho al subsecretario Hugo López-Gatell, pues para que rinda cuenta sobre el tema de las normas, el desabasto de medicamentos, entre otros temas del sistema de salud. Serían esas 2 preguntas. Gracias. Sí, con relación al presupuesto, ya se terminó el proceso de planeación, inicia el proceso de la primera parte de la miscelánea fiscal, que podemos adelantar por las pláticas que hemos tenido con los funcionarios de Hacienda, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda. Con el Ejecutivo Federal no va a haber nuevos impuestos, ni incremento a ninguno de los impuestos, ni va a haber incremento a los precios de los bienes y servicios que ofrece el Estado, básicamente gasolina, diésel, electricidad y el gas no van a tener incrementos por parte de las empresas del Estado. Segundo, se va a fortalecer la política fiscal y la política monetaria para que sean ellos los que determinen, con el éxito que se ha venido presentando en la economía en lo macro y en lo micro, que sean ellos los que sigan rigiendo la política hacendaria en el país. Tercero, eso nos lleva a que la ley de ingresos será la base para financiar los programas, los presupuestos de los estados, de los municipios, de las dependencias, de los organismos autónomos, constitucionalmente autónomos, de los 3 poderes, sin recurrir a la deuda. No va a haber un solo peso de contratación de deuda por 5º año consecutivo, y sí se va a considerar el pago de los compromisos que heredó el gobierno de México en términos de deuda directa y la deuda indirecta. En el presupuesto se privilegian los programas sociales,
Se va a haber un incremento del 25% a los programas sociales, destacando el incremento a las pensiones de los adultos mayores, aunque se enoje Fox, y espero nuevamente que ahora sí voten a favor del incremento y de los programas sociales, porque lo han dicho públicamente las diputadas y los diputados del Frente Va por México, que han estado votando en contra. Va a haber incremento por arriba de la inflación para las participaciones a estados y municipios, y especialmente en el rubro que se refiere a seguridad y a caminos y comunicaciones y transportes. Entonces esas son las prioridades, y el financiamiento para la conclusión de las obras en ejecución por parte del gobierno de la República, para que no quede ninguna obra inconclusa al término de la administración del presidente López Obrador. Esas serían las prioridades en materia de presupuesto. Toño López de Universal. Ya. Toño. Buenas tardes, coordinador. Buenas tardes a todas y todos. Nada más insistir un poquito, coordinador, en la pregunta que hizo Margarita. ¿Usted no tiene miedo de que la oposición comience a interponer denuncias o querellas por este presunto uso del cargo de forma electorera? Se lo pregunto porque diputados de Morena incluso ya adelantaron que van a denunciar a Santiago Krill por este mismo tema. Usted nos platica que usa este atril dentro de la Cámara para ofrecer conferencias, sin embargo en el evento de ayer que fue en Puebla, pues ahí vimos que incluso se presentó el morenacho luchador. Pues está bien, hay que estarse contra la... Traía los logos de Puebla, el BAC, pero también traía los logos de la Cámara de Diputados, incluso de la Jucopo. Entonces, preguntarle, pues justamente si usted no teme que haya querellas en esa materia, y también preguntarle, en todo caso, pues en qué se estarían diferenciando los eventos que usted tiene con los de Santiago Krill. Desconozco lo que presentaron mis compañeros. Yo creo que ellos tienen el derecho de expresar, pues hacen uso de las atribuciones que como diputados tienen, y yo respeto sus dichos. Yo creo que Santiago Krill lo eligió el Pleno de la Cámara de Diputados, solo el Pleno lo puede remover. Será una decisión personal de Santiago Krill, y él lo sabe, no creo que le esté haciendo al tío Lolo, que él sabe que él puede pedirle a la mesa directiva, si él decide retirarse, que acuerde la mesa directiva, conforme a lo que establece la ley, nombrar entre los vicepresidentes o vicepresidentes en este caso, que sería la del PAN, quien concluya el mes y medio que le queda como presidente de la mesa directiva. Y lo demás, pues miren, al que no le gusta el fuego, que no se acerca a la cocina. Cecilia Hernández de Línea Política. Ceci. Acá estoy, diputado. Gusto en saludarlos a todos. Insistirle en lo que le está preguntando Toño del Universal. Si no le está haciendo al tío Lolo Santiago Krill Miranda, sí está jugando con los tiempos y está buscando la manera de permanecer en su cargo y fungir, ahora sí que las dos funciones, el presidente de la mesa directiva, sí, y ser ahora sí que representante del FAP. Esa es una. La segunda pregunta es, ¿usted ya tiene intenciones, alguna fecha para dejar su cargo de coordinador de los diputados de Morena, así como de la Jucopo, para ir a buscar ya la candidatura al gobierno del estado de Puebla? Y la tercera, ¿ya hay algún acuerdo para que le toca al PRI cerrar esta legislatura, se le entregue a él, por decir, la banda, o simplemente van a poner a otra bancada en la mesa directiva? Gracias. A ver, a mí, que si ya me comen las ansias, no, eso quisiera, pero tengo una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad ser el coordinador de la mayoría, presidir el órgano de gobierno. Es un honor, pero es una gran responsabilidad, y por eso estoy aquí. Desde ayer llegué. Me dedico a trabajar en Puebla, en mi estado. Soy diputado federal y me dedico a trabajar de jueves a domingo allá, y lunes, martes, miércoles estoy aquí en la Ciudad de México, y tengo que cumplir ese encargo, y es una
gran responsabilidad sacar adelante el paquete económico como tarea principal del próximo periodo y agenda legislativa. Y en el caso de Santiago, pues miren, es un asunto personal. Y yo ahí no quiero, primero porque tenemos un acuerdo de respetar los órganos de gobierno, salvo cuando cruza la raya que afecta a la Junta de Coordinación Política o al Pleno, sí, yo mismo he salido a expresar que él no puede hablar a nombre de la Cámara de Diputados si no fue aprobado por el Pleno. A título personal no puede hacer. Segundo, en el caso de él sí podría haber, como decía Toño del Universal, digamos que algunos elementos, porque la mesa directiva sí tiene presupuesto. En el caso de la Junta de Coordinación Política no te manejamos un presupuesto. Nosotros solamente nos reunimos para acordar políticamente la conducción de la agenda y de las relaciones legislativas de las y los diputados. No nos corresponde a nosotros administrar recursos. La mesa sí tiene un presupuesto, él tiene bajo su dirección, y allá está Carlos Puente, sí tiene él, le corresponde manejar todo lo que es la comunicación. La dirección de comunicación depende de la mesa directiva, y ahí es donde está efectivamente la molestia de los diputados, que está utilizando la mesa directiva, el presupuesto, para promoverse los tiempos que le dan los contratos que tiene la mesa directiva en materia de comunicación en beneficio personal. En el caso mío me paro acá como se para Rubén Moreira, cualquier coordinador, Jorge Romero, de los grupos parlamentarios, que es de uso colectivo, o cualquier presidente de comisión, o en lo individual, cualquier diputado o diputada que quiera expresar algo. En el caso específico, el único órgano de gobierno que tiene un presupuesto es la mesa directiva. Es el único órgano de los 3 órganos de gobierno, el comité de administración que administra, pero no tiene presupuesto. En el caso de la Junta de Coordinación Política tampoco tiene un presupuesto operativo, pero en el caso de la mesa directiva sí tiene la mesa directiva, sus integrantes, un presupuesto. Entonces, esa es la molestia. Última pregunta, Elia Castillo de El Heraldo. Buenas tardes, coordinador. Bueno, yo le quiero insistir en el tema justamente de la mesa directiva de Santiago Krill. Si entonces no está enterado de las múltiples denuncias que han presentado los diputados Alejandro Robles y Hamlet García en contra, uno de Santiago Nieto, en contra de Xóchitl Gálvez, Santiago Krill en contra de Xóchitl Gálvez, y también de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpuso una solicitud de juicio político. ¿La coordinación no está enterada de estas denuncias por parte de los diputados de la bancada? Sí, sí tengo conocimiento, y las 3 son de naturaleza diferente. En el caso de la que presentaron todos los diputados, repito, tienen el derecho, la atribución de presentar solicitudes de juicio político, que es un tema bicameral. No es solamente que corresponda el proceso a la Cámara de Diputados, tendrá que ser la Cámara de Diputados y luego la de senadores, y en el nombre lleva la penitencia. No es un asunto, es un juicio político que requiere primero un juicio de las bancadas, un juicio del Pleno, determinar si procede o no procede, y tiene un trámite legislativo. Entonces eso hay infinidad, y yo tengo conocimiento claro, me lo comentó Alejandro, pues, si él considera que hay elementos para que se configure, que lo presente y que inicie todo el procedimiento que establece. Al respecto ya se pronunció quien forma parte de la comisión correspondiente, que es el diputado, y hago mías también las aseveraciones y lo que declaró el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante, el diputado Juan Ramiro Robledo. Entonces, ese es un lado. El otro es un asunto que tiene que ver con la razón política y la razón ética y moral que le corresponde al presidente de la mesa directiva, toda vez que maneja presupuesto. Él es el único, repito. Presentaron la denuncia Hamlet y el diputado también Alejandro Robles, e invocan ese precisamente. Ese es el precepto, y lo ha ratificado, y también lo hago mía, la vicecoordinadora Leida Alavés, que lo ha expresado tanto en la agenda política como en la presentación
directa de la solicitud. Las respuestas que esgrimió el diputado Santiago Krill, las leí, sé lo que declaró, incluso dijo que me había buscado y que si yo le firmaba que le corresponde la presidencia al PAN, pues eso no es que yo se lo firme, eso ya fue votado por el Pleno. Hay vicepresidentas, la primera vicepresidenta es de Acción Nacional, basta con que él, por eso dije, él es un buen abogado y lo ha presumido, saca la Constitución siempre, o se le olvidó la abogacía, o se está haciendo como el tío Lolo, mi querido amigo. Entonces que no le haga el tío Lolo, porque lo único que tiene que hacer es presentar su solicitud de que no puede concluir el periodo por el cual fue electo sin pedir licencia como diputado, solamente para el cargo, y la mesa directiva declarará la ausencia temporal y nombrará para que se haga cargo de la presidencia a una de las vicepresidentas, que en este caso yo le pediría a nuestros aliados que votemos en la mesa directiva a favor de que sea, como debe de ser en el acuerdo político, la vicepresidenta de Acción Nacional. Justamente el diputado Santiago Krill había señalado que estaban en negociaciones en la Jucopo para que efectivamente se garantizara que la vicepresidenta del PAN fuera quien asumiera el cargo en caso de que él dejara la presidencia. Entonces esto está garantizado. No hay un pretexto, por así decirlo. Nada, yo soy de palabra. Pues ya nada más que la presente. Yo espero que hoy, no había buscado, me buscó una vez la semana pasada, pero no coincidimos. Pero bueno, pero ya que me mandó el mensaje en los medios, pues ya le mando la respuesta. Mi querido Santiago, estás a tiempo, y en el momento que tú dispongas, la vicepresidenta de Morena, la diputada, la vicepresidenta de Morena es Carla Yuritsi, y Brenda, la secretaria, y le pediría a mis aliados del PT y del Verde que voten a favor, y con nuestro voto se elige a la vicepresidenta del PAN. Entonces no hay ninguna intención de Morena de agandallarse este mes y medio la mesa directiva con No, nosotros no somos iguales, nosotros somos correctos. Ok, entonces respalda estas denuncias por parte de los diputados Camper y Robledo. Sí, la solicitud sí. La solicitud de juicio, ¿nada más? Sí. Las otras dos. No, la de juicio hay que revisar los términos. Tengo conocimiento y él tiene el derecho, me lo comentó, pues es su derecho. Yo no puedo limitarle el derecho a ningún diputado de que haga su trabajo, presentar iniciativas, dictaminarlas y votarlas en el Pleno. Y por último, preguntarle ya a unos días de que pues empiecen los trabajos de las plenarias, cómo se está preparando la plenaria de la fracción parlamentaria, toda vez de que bueno, será un periodo lleno de elecciones. Entiendo que varios de los diputados pedirán licencia, y preguntarle a usted también si después de la aprobación del presupuesto perfila pedir licencia para poder contender por la gobernatura de Puebla. Bueno, el presupuesto, la agenda legislativa, concluimos ayer un ejercicio entre el equipo técnico, senadores, diputados y nuestro equipo técnico en Cámara de Diputados para atender al menos 11 minutos que que llegaron del Senado y que forman parte de la agenda estratégica del Senado de la República para que sean desahogadas aquí en la Cámara de Diputados. Y a contrario censo, también nosotros hemos determinado 11 minutos que consideremos estratégicas para la agenda del próximo año. Ese es lo primero. Segundo, la revisión ya lo había comentado, del paquete económico que incluye miscelánea fiscal, ley de ingresos y el presupuesto de egresos, y seguramente estaremos atendiendo las cerca de 200 dictámenes que están en mesa directiva y que deberán pasar al Pleno para no dejar rezago, por lo menos en mesa directiva, para el siguiente periodo, y concluyamos este segundo año de ejercicio constitucional, digamos, al menos con dictámenes cubiertos al 100%, que ya hayan sido desahogados en comisiones para no tener que regresarlos a la misma. Eso sería por lo que... ¿Y cuándo pido licencia? Pues cuando salga la convocatoria. Ok, ¿y cuáles serían estas minutas prioritarias que se estarían aprobando y dictámenes?
Bueno, las que están allá, que a nosotros nos surgen, es la reforma del 73 constitucional, por lo que hace a que la Cámara de Diputados pueda legislar en materia de bienestar animal, que se le dé la trámite a la minuta de reforma al cuarto constitucional para considerar a los animales seres sintientes, especialmente por lo que hace a mascotas, perros y gatos. Hay 23 millones de perros y gatos en situación de calle. Es algo verdaderamente lamentable. Los animales sienten igual que nosotros, nos acompañan, sufren, tienen hambre, les da frío y brindan amor, brindan calor. Entonces creo que es un acto de sí con el prójimo, como lo venimos haciendo, pero si te queda algo de tiempo libre y 2 pesos te sobran, yo creo que vale la pena adoptar o garantizarle cuidados a las mascotas. Esas tenemos también allá pendiente perdón, ¿cuáles son las otras? Acá está la otra. Tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil Federal y el Código Penal en materia de violencia a través de interpósita persona, que es lo que sucede también normalmente, ¿no? No lo hacen de manera directa, sino utilizan a otra persona para amenazar, para agredir a las mujeres. Esas son, y al rato les circulo las otras, ¿no? ¿Y los toros? ¿Mandé? ¿Y lo de los toros? Pero ese está el dictamen en mesa. Está aquí, en mesa. Jorge, Ahí Jorge está. López. Ese ya fue dictaminado. Jorge López, 24 horas, por favor. Gracias, coordinador. Buenas tardes. Ok. Yo quisiera retomar el tema del presupuesto. Comentaba hace rato que ya habían terminado la etapa de planeación. Quisiera saber si en esta etapa de planeación se tomó en cuenta el siniestro que hubo en instalaciones de Pemex. Anunciaron Pemex que iba a haber una disminución en la producción. Si ya se tomó en cuenta o si, sobre todo en el aspecto de la ley de ingresos, o si ya iniciando septiembre, pues ya harán uso de su facultad los diputados pues para hacerle alguna modificación al presupuesto. Sí, hay que esperarnos a finales de septiembre para poder determinar cuál es el volumen de equipo que se piensa vender y exportar, y en función de eso, si bajan los volúmenes, entonces se podrá reconsiderar, pero en tanto no tengamos eso, vamos a esperar a que Pemex envíe la información a través de la Secretaría de Hacienda. Diputado, en lo de la ley de trata yo tengo una duda. ¿Va a ser una ley que va a ir a fondo, que hubiera reforma constitucional, o solamente va a estar descafeinada para pues, No, decir que sí están constitucional y en el Código Penal. ¿Cuáles serían los artículos constitucionales? Es el 99, ¿no? Estábamos reformando. Sí, muchísimas gracias a todos.